Dicen que el Papa Francisco es el anticristo. Eso dicen. Lo dice la gente del mundo y lo están diciendo algunos evangelistas y otras religiones. Les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, deseándoles como siempre la paz y el amor de Cristo en vuestros corazones. Le pido disculpa porque en el video no van a ver mi rostro, pero sí van a poder escucharme y recibir este mensaje si Dios se los permite a vosotros, ya que me está permitiendo a mí hacer este mensaje por su divina gracia. Yo soy bautizado, soy doctrinado y bautizado en la iglesia evangélica. Y es increíble ver cómo algunos evangélicos hablan tan mal del Papa Francisco. Yo no soy católico. Yo no soy católico. Pero Cristo dice en su palabra que nos amemos los unos a los otros. Cristo dice en su palabra que un nuevo mandamiento nos deja que nos amemos los unos a los otros. El anticristo no es una persona. El anticristo es un sistema. Y la palabra de Dios me enseña que las personas que pertenecen a ese sistema van a blasfemar, van a hablar mal de Cristo, del unigénito Hijo de Dios. Y estas cosas yo no las estoy viendo en este Papa llamado Francisco. Que Dios le bendiga a él y a lo que quiere hacer con la misma ayuda del Dios único y verdadero, del Santo Redentor de nuestra existencia. Vemos como la gente rapidito se deja arropar de las malas vibras, se deja arropar de los malos comentarios, se deja arropar de las cosas que realmente no edifican. Son muchas las cosas que ruedan por las redes sociales y que cuando la persona no tiene realmente pleno conocimiento de la palabra, asimismo se deja arropar de la falsedad. La palabra de Dios nos exhorta a que seamos manso como paloma y astuto como la serpiente. Pero aquí carecemos de esa mansedumbre. Y la astucia de la serpiente no es la astucia de Satanás. Es la astucia del mismo Dios que salva, que sana, que liberta. Es la astucia para que no te deje engañar por la serpiente antigua. Pero el hecho de que la palabra nos diga que seamos astutos como la serpiente, no nos está diciendo que seamos astutos como Satanás. Ojo. Y al decir verdad, prefiero ser más manso que astuto. Porque la mansedumbre es un don. La mansedumbre es un don y es el octavo fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre. Prefiero ser más manso que astuto y que Dios, con su astucia, me libre de los falsos profetas. Pero en este hombre
en este hombre que todos llamamos Francisco, porque es su nombre, el Papa Francisco. Así, realmente quiero decirle al mundo que el Papa Francisco no es el anticristo. El anticristo es un sistema y no es el sistema del Papa Francisco. Porque este hombre, en su humildad, se está haciendo pobre a sí mismo. En su humildad, está llamando a sus compañeros a que sigan su ejemplo, para que así podamos tener una mejor sociedad. Recuerdo que cuando finalmente el faraón, después de tantas catástrofes en Egipto, finalmente el faraón decide dejar ir a Moisés y al pueblo de Dios, que aún eran los hebreos, lo que hoy es el pueblo de Israel. Y este pueblo de Israel, en el Éxodo, rapidito querían otra vez volver hacia atrás, porque no querían seguir el orden establecido por Dios, o lo que ya se estaba comenzando a establecer en esa gran travesía del pueblo de Israel. Cuando ellos comienzan a ver las leyes que estaban surgiendo por la unción de Moisés, el orden que Moisés estaba estableciendo, a ellos no les estaba gustando ya esto y querían mejor volver a ser esclavos, querían volver hacia atrás, querían volver a Egipto. No solamente por los 2 o 3 días de hambre o sed, no le estaba gustando a este pueblo el orden que se estaba estableciendo mientras ellos estaban pasando el éxodo. Y comenzaron rapidito a hablar mal de Moisés, y claramente si hablaban mal de Moisés, estaban hablando mal de Dios. Pero ellos no lo entendían. Y a Moisés les daban de tantas cosas diferentes. Decían que era esto, que era aquello, que era lo otro. Simplemente para ellos no obedecer exactamente las leyes que se estaban estableciendo. Y ahí surge el famoso becerro de oro. Y comienzan a adorar y a blasfemar contra Dios. Adorar el becerro y a blasfemar contra Dios. Pues creo que se está repitiendo. Se está repitiendo en parte. En la presencia del Papa Francisco podemos ver que hay una esperanza para que realmente haya un respeto hacia las leyes de Dios, hacia los mandamientos de Dios. Comenzando con la humildad. Yo, como cristiano evangélico, reconozco que solo a Dios debo adorar, porque incluso el mismo Señor Jesucristo le dice a Satanás, que Cristo lo reprenda 70 veces 7. Jesucristo le dice a Satanás, cuando él le ofrece todos los reinos de la tierra, Jesucristo le dice claramente que no. ¿Por qué? Porque a cambio Satanás pedía que Jesucristo le adorara. Y Jesucristo le dice claramente, solamente al Señor tu Dios adorará y a nadie más. Nos está diciendo que no tenemos que adorar al santo, ni tenemos que adorar a virgen, pero el hecho de que yo reconozca que solamente a Dios tengo que adorar, tampoco tengo que hablar mal de la Virgen María. Y es lo que lamentablemente muchos evangélicos hacemos. Y es una ignorancia, porque estamos faltando
al último mandamiento de Cristo, que nos amemos los unos a los otros. Está bien, solamente a Dios tengo que adorar, no tengo que adorar a la Virgen, pero ¿por qué hablar mal de la madre del Señor Jesucristo? ¿Me va a gustar a mí que hablen mal de mi madre? ¿Te va a gustar a ti que hablen mal de tu madre? Creo que a ningún ser humano le gustaría que hablen mal de su madre. Creo que a todo hombre y mujer le gustaría que respeten su madre. Y tenemos que respetar a María. Porque son muchos los evangelistas que se paran en una esquina con un megáfono a hablar disparate de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos respetar la memoria de la Virgen María. Y no importa cómo le llamen en México, y no importa cómo le llamen en Santo Domingo, y no importa cómo le llamen en Colombia, etcétera, etcétera. Debemos respetar la madre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo dice que su madre y sus hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y lo obedecen. Es verdad. Pero con eso no nos está diciendo que su madre no obedeció la palabra de Dios. Porque si hubiese sido así, entonces él no hubiera nacido del vientre de María. Por María obedecer la palabra de Dios, Jesucristo nació. Por María obedecer la palabra de Dios, aún en el Apocalipsis nos encontramos con esta mujer embarazada que representa a María y Jesucristo en el vientre de ella. Aún nos encontramos como ella lucha con este gran dragón para defender a su hijo. ¿Y qué madre no defienda a su hijo? Un hijo puede tener 50 años, no 33, como nuestro Señor Jesucristo, que apenas con 33 años murió. Un hijo puede tener 50 años en esta tierra y su madre aún vela por su hijo. Su madre aún hace lo posible para que a su hijo no le falte nada, aún siendo ella ya una anciana. Porque si un hijo tiene 50 años, imagínate cuántos años tendría la madre. Aunque lo haya tenido a los 16 años, pasaría de los 60, 66 años. Y aún así vemos como una madre lucha para darle lo mejor a su hijo. A ningún hijo le gustaría que nadie ofenda a su madre. Una cosa es adorarla y otra cosa es respetarla. Tú no la quieres adorar, yo no la quiero adorar como cristiano evangélico, y que la Biblia me enseña claramente, de acuerdo a la doctrina cristiana, que solamente a Dios debo adorar y a nadie más. Y es el segundo mandamiento de Dios en la Torá. Pero en realidad, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Solamente a Dios tenemos que adorar, pero no tenemos que terminar ofendiendo a la madre de nuestro Señor Jesucristo por amor a Dios. Seamos realistas. Que Dios bendiga al Papa Francisco. Que Dios bendiga a todas las cabezas del Vaticano. Que todos juntos, evangelistas, pastores, y hago un llamado a las demás religiones, que por favor, todos juntos podemos lograr una mejor vida. Jesucristo dijo que el reino de Dios se había acercado porque Él estaba en la tierra, no era por otra cosa, porque Él estaba en vida en la tierra, porque en María el Verbo se hizo carne. En el vientre de María, el Verbo se hizo carne. En el vientre de María, el Verbo se hizo carne. Y las palabras de este amado Hijo de María están vivas. Y si queremos respetar a Jesucristo, también tenemos que querer respetar a María. No le estoy diciendo a nadie que la adoren, pero le estoy diciendo que la respeten en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. También tenemos que respetar a la máxima autoridad de las iglesias. Dios no es religión.
Pero Dios dejó una iglesia, una sola. Y según el conocimiento que Dios me ha dado por su gracia divina, la cabeza de su iglesia hoy la representa el Papa Francisco, como anteriormente la representaba Benedicto XVI. Dio es amore, Dio es pace, la parola de Dios está viva. La parola de Dios está viva. Dios es amore. Que Dios bendiga la cabeza de su iglesia, para que a cada miembro del cuerpo no le falte nada. La paz y el amor de Cristo os deseo. La paz y el amor de Cristo. 7 veces. Amén.